segunda fase del ciclo 1 2021. Corresponde continuar con esta diapositiva, con esta presentación que habíamos dejado a la mitad. Habíamos visto hasta el tema de, permítanme. Corresponde empezar a desarrollar las prohibiciones de los patronos, es decir, todo aquello que en el marco de una relación laboral no pueden realizar quienes ejercen el rol de patronos. Veamos cuáles son estas prohibiciones. Las vamos a encontrar reguladas en el artículo 30 del Código de Trabajo y nos dice en su inciso primero que un patrono tiene prohibido exigir a sus trabajadores que compren artículos de cualquier clase en establecimientos o a personas determinados, sea esto al crédito o al contado. Si se recuerdan, en algún momento hablamos de la libertad económica que le asiste a los trabajadores, lo cual implicaba de que cada quien con el salario, con los ingresos que percibe mensualmente, puede decidir hacer con ellos lo que mejor considere, ¿verdad? Los puede invertir, puede comprar una casa, puede regalar el dinero, hacer donaciones, lo que cada persona estime pertinente hacer con sus ingresos, pues va a poder realizar. Por tanto, el patrono no le va a poder exigir que solo gaste el recurso que le cancela en algunos establecimientos. Esto se remota a hace muchos años, donde el pago que se le hacía a los trabajadores era en moneda propia de la finca o de la hacienda en la cual trabajaba. Es decir, solo ahí tenía validez esa moneda, solo ahí tenía validez el dinero que le pagaban, el ingreso que percibía, y solo ahí lo podía hacer efectivo. Eso implicaba de que había un monopolio básicamente de los recursos que se le vendían en cada hacienda, en cada empresa, y le ponían los precios que consideraban, ¿verdad? Se podían dar abusos en cuanto a los montos, en cuanto al costo que tenía el producto y sacar ventaja indebida el patrón. Tampoco le puede obligar a comprarle solo a personas o al contado. De ninguna perspectiva va a poder obligar a que se destine el ingreso que le cancela al pago de determinados proveedores o de determinadas personas, indistintamente la modalidad que sea. El inciso segundo nos dice que también está prohibido para los patronos exigir o aceptar de los trabajadores gratificaciones para que se les admita en el trabajo o para obtener algún privilegio o concesión que se relacione con las condiciones de trabajo. No es de que el patrono va a poder percibir ingresos extra producto de darle trabajo a una u otra persona, que le ofrezca a una persona que está postulando un trabajo que le va a dar X cantidad de dinero para que le contrate a ella en detrimento de otra persona, o también para crecer al interior de la empresa. Lamentablemente son prácticas que se dan donde el empleador, el patrono, el dueño de la empresa, le dice a los trabajadores de que le va a dar la oportunidad de trabajo a él o a ella, pero le va a tener que cancelar un porcentaje del salario que va a percibir, o que para crecer al interior de la empresa le va a tener que pagar determinada cantidad y entonces va a irle dando mejores oportunidades laborales conforme pase el tiempo. Para obtener, dice, algún privilegio o concesión que se relacione con las condiciones de trabajo, lo cual puede ser, sin lugar a dudas, una mejora salarial, una mejora en cuanto a las condiciones que se le dan de trabajo a cada individuo. Veamos la tercera. Tampoco el patrono puede tratar de influir en sus trabajadores en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos o convicciones religiosas. ¿Cuáles son los derechos políticos? Bueno, el más
reconocido o importante es el derecho a ejercer el voto, el derecho a ejercer el sufragio. Está prohibido para cualquier patrono el decirle o intentar influir en los trabajadores para que voten por determinado proyecto político o por determinada persona. No puede intentar tan siquiera influir en los trabajadores, porque recordemos que este derecho político de ejercer el sufragio tiene las características de ser secreto, ¿verdad? Yo no puedo decirle por quién votar a una persona, y más aún existen algunos patronos de que abusan más cuando amenazan a las personas, a sus trabajadores, a sus empleados, para que voten por el proyecto político de su preferencia o por la persona de su elección, y les establecen de que si no votan por quien le están diciendo o si no gana ese proyecto político, pues que perderán su trabajo o que se va a ir la empresa del país y que por tanto también va a perder la oportunidad de trabajo que posee en ese momento. Básicamente es un condicionamiento, ¿verdad?, que le hacen a los trabajadores para manipular su voluntad. Tampoco el tema de las convicciones religiosas. Cada quien, bajo la libertad de religión que la Constitución establece, puede o no ejercer una religión. Y si ejerce una religión, si profesa una religión, puede hacerlo de la manera que estime conveniente y en la religión que considere. No le puede obligar un patrono a decirle cuál es la religión que se puede profesar si se quiere trabajar en esa institución. Tiene también prohibido esa influencia. Número 4 nos dice tratar de influir en sus trabajadores en lo relativo al ejercicio del derecho de asociación profesional. La mayor parte de profesiones en el país tienen asociaciones a las cuales los que han cursado esa profesión y logran culminarla pueden adherirse y formar parte de ella. En el caso de los abogados, existen muchas asociaciones de abogados a las cuales uno puede pertenecer. También hay asociaciones de economistas, hay asociaciones de psicólogos, asociaciones de arquitectos, etcétera. Pero lo que está prohibido es que el patrono le obligue o intente influir en que uno se asocie a una u otra asociación. Es derecho propio de cada individuo, de cada profesional, definir a qué asociación de qué asociación va a formar parte, o es más aún, si quiere formar parte de una asociación, pues está en su legítimo derecho también a que si no lo estima pertinente, pues no se asocia, y eso no significa ningún problema para los trabajadores. Nada tiene que ver el que yo esté o no asociado de que me vayan a dar una oportunidad de trabajo. No son vinculantes, digamos, uno con el otro. Yo puedo perfectamente estar vinculado a una asociación distinta, incluso a la asociación de el patrono, de donde yo trabajo, y eso no me va a significar, no me debería significar ningún problema, porque no depende mi estabilidad laboral de la asociación a la cual yo esté perteneciendo. La número 5, siempre en el artículo 30 del Código de Trabajo, nos establece de que el patrono tiene prohibido hacer por medios directos o indirectos discriminaciones entre los trabajadores por su condición de sindicalizados o tomar represalia contra ellos por el mismo motivo. Es un derecho de los trabajadores, primero, formar o constituir un sindicato en la entidad
a donde se desempeña. No puede un patrono decir o prohibir, más bien dicho, manipular a los trabajadores para que no formen un sindicato. El derecho a asociarse en un sindicato está reconocido incluso en convenios internacionales suscritos por la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, internacionalmente el Estado salvadoreño se ha comprometido a no inmiscuirse en asuntos de los trabajadores, como es el caso de prohibirles que formen sindicatos en la empresa privada, instituciones públicas, autónomas, municipalidades, en las cuales se desempeñen. Estos convenios habilitan entonces a que en cualquier lugar de trabajo, en cualquier centro de trabajo, pueda organizarse un sindicato. Y entonces dice, mire, el que una persona sea o no parte de un sindicato no le faculta, no le habilita al patrono a que le pueda discriminar por esa condición. No es que solo les va a poder dar, digamos, aumentos a quienes no están sindicalizados, oportunidades de mejora de crecimiento al interior de la entidad, solo aquellos que no estén sindicalizados. No puede ser un factor que diferencia a los trabajadores el que forme o no parte de un sindicato. Tampoco va a poder tomar represalias contra ellos por el mismo motivo, que por formar parte de un sindicato, entonces el patrono va a tomar la decisión de despedir, de destituir a una persona, de trasladarlo de aquí de San Salvador a Manguera del Golfo o a La Unión para que esté lejos de los trabajadores y no pueda ejercer en debida forma el rol de patrono, el rol de sindicalista para el cual ha sido electo por sus compañeros y compañeras trabajadores. Antes de continuar, consultarles si de estas 5 prohibiciones establecidas para los patronos tienen alguna duda o consulta. ¿O estamos claros? No hay ninguna duda por el momento. Estamos claros, Lick. Ok. Perfecto. Continuemos entonces. Veamos la 6ª prohibición que se le establece a los patronos conforme al artículo 30 del Código de Trabajo. Dice que no va a poder retener las herramientas o objetos que pertenezcan a sus trabajadores para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de estos. Recuerden de que conversamos que en los empleos quien debe de proveer de los insumos para poder desempeñar la labor que se ha encomendado es el patrono, salvo que se haya convenido lo contrario. Y decíamos, por ejemplo, de que empleos donde se les pide a los trabajadores contar con moto propia o contar con vehículo propio. Y como parte del contrato se establece de que, por ejemplo, la moto personal del individuo va a estar en función de las labores que desarrolla en su trabajo y que la empresa va a asumir el costo del combustible, el costo de la gasolina y cualquier mantenimiento que la motocicleta o el vehículo necesite. Pero esos insumos, esa motocicleta, ese vehículo, obviamente sigue siendo parte del trabajador. En ningún momento forma parte de la empresa. Solo la ha puesto, la ha dedicado en función de cumplir con sus obligaciones, pero no le va a poder retener el vehículo, la motocicleta, cualquier otra herramienta, con el objetivo de garantizar las obligaciones que el trabajador tiene para con el patrono.
No es que le va a decir, bueno, en tanto vos no me cumplas con esta responsabilidad, yo me voy a quedar en calidad de depósito con tu motocicleta o con tus herramientas de trabajo. No es posible ello, porque sigue siendo únicamente propiedad del trabajador, derecho sobre el cual no tiene ninguna incidencia la parte patronal, la empresa misma. Si yo decido, si yo quiero irme a mi casa en la motocicleta, es mi motocicleta, yo me puedo ir en cualquier momento. No me la puede decomisar, no se la puede quedar bajo ninguna premisa el patrono, o para hacerse pago, dice, a título de indemnización por los daños y perjuicios que le hubieran ocasionado o por cualquier otra causa. Ya veremos más adelante cuáles son las causales de finalización de la relación laboral con responsabilidad para el trabajador, es decir, que el trabajador va a tener que cancelar alguna cantidad de dinero por alguna circunstancia irregular que se pueda haber dado en el desarrollo de sus labores, pero para el pago de esa indemnización no se va a poder quedar bajo ninguna premisa el patrono con los bienes propios que le pertenecen al trabajador y que había puesto en función de su trabajo. Pero finalizada esa relación laboral, se tiene y se puede, está facultado para llevarse esos insumos del trabajador sin que el patrono tenga absolutamente nada que decirle al respecto. Está prohibido que lo haga, de hecho, que le intente condicionar el quedarse con esos insumos hasta que haya efectivo el pago de una indemnización. Número 7, prohibición séptima del artículo 30 del Código de Trabajo, nos dice de que no puede un patrono hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias entre sus trabajadores. Esta prohibición tiene que ver siempre con la potestad que tiene el individuo de ejercer la libertad económica de la manera que considere pertinente. Si es su voluntad dar una cantidad de dinero mensual a una fundación, a una asociación, a quien estime pertinente, puede hacerlo. Pero lo que no está permitido es de que sea obligado a realizar esa suscripción o a entregar dinero en concepto de colecta a una causa por parte del patrono. No puede obligarle en lo absoluto. Veamos, por ejemplo, podemos conversar sobre el rol que desempeñan algunas entidades o fundaciones en el país, ¿verdad? El caso de Funter, por ejemplo, con el tema de la Teletón, pues hay opiniones encontradas, ¿verdad? Existen quienes consideran que es una buena labor la que se realiza desde esta fundación y existen otras personas que no consideran que sea el mejor ejemplo de fundación para ayudar a la población. Entonces, no puede llegar un patrono y decirle a sus trabajadores, miren, el próximo mes va a ser la Teletón, entonces cada uno va a dar $10 de su salario de este mes para la donación que vamos a realizar a la misma. No puede hacerlo. Si a alguien le nace realizar una donación a esa fundación, a ese proyecto, está facultado para hacerlo, sin ningún problema. Puede abocarse a los bancos que ahí se dicen, a la misma empresa, a la misma organización y entregar el dinero que así estime pertinente. Lo que no puede es el patrono obligarle al trabajador a que participe de ello, a que done a ese esfuerzo. Es decisión pura y llanamente del trabajador realizarlo. Luego, el número 8 dice que está prohibido dirigir los trabajos en estado de embriaguez bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes o en cualquier otra condición anormal análoga. Obviamente, si está bajo efectos de estupefacientes,
de drogas, de alcohol, va a tratar o se va a comportar de una manera distinta, a lo mejor hasta irrespetuosa para con los trabajadores. Entonces, lo que se está intentando precisamente evitar es eso, ¿verdad? De que por estar bolo, por estar borracho, por estar drogado, va a insultar o va a agredir a sus subalternos, y eso no debe de permitirse absolutamente bajo ninguna premisa. La prohibición novena del artículo 30 nos dice que tiene prohibido el patrono pagar el salario con fichas, vales, pagarés, cupones o cualquier otros símbolos que no sean moneda de curso legal. Recuerden que es un derecho de los trabajadores percibir su salario en moneda de curso legal, y por tanto va a ser una obligación para el patrono que ese pago sea única y exclusivamente en la moneda de curso legal. No le va a poder pagar con fichas que va a poder intercambiar únicamente en determinados negocios. No es posible. Tiene que cancelarle en la moneda de curso legal, con el objetivo de que el individuo, el trabajador, el empleado, pueda utilizar dicho recurso para lo que considere, que se lo van a aceptar en cualquier lugar. Imagínense el pago por cupones. Los cupones implicaría que está coartando el derecho del individuo a que gaste, a que invierta el dinero en lo que estime pertinente. Ya le está diciendo, va a ocupar su dinero para este establecimiento y para comprar estos productos. El 10º dice que no va a poder reducir directa o indirectamente los salarios que pagan. Esto es basado en el tema de los derechos, que los derechos laborales son adquiridos y son irrenunciables. No puede definir, por tanto, un patrono el bajarle el salario a alguien con quien ya ha convenido que le va a pagar determinada cantidad. Si hemos dicho de que le va a cancelar $2,000 por el salario que está, por la labor que está desempeñando, no va a poder decirle de un mes a otro, te voy a pagar únicamente 1,500. Y así nos vamos a mantener. No es posible ello, en tanto hay una obligación contraída previamente. Tampoco va a poder, dice, suprimir o mermar las prestaciones sociales que suministran a sus trabajadores, salvo que exista causa legal. Las prestaciones que se van brindando con el pasar de los años a los trabajadores se entienden como derechos adquiridos y que no es posible disminuirles a los trabajadores porque ya le fueron otorgados. En ningún momento está facultado un empleador, un patrono, para darle menos a un trabajador de lo que ya le ha dado con anterioridad. Número 11 nos dice que está prohibido también ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente tienda a restringir los derechos que el código y demás fuentes de obligaciones laborales confieren a los trabajadores. No está permitido de que exista una disminución, que exista una eliminación, ya sea de manera directa o indirecta, de los derechos que ya se le han otorgado a los trabajadores en el contenido del Código de Trabajo o en contratos colectivos de trabajo, por ejemplo, que se hayan suscrito para con trabajadores por parte de los patronos.
La prohibición número 12, siempre el artículo 30 del Código de Trabajo, nos dice que el patrono no puede establecer cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección de la persona del trabajador. ¿Cuáles serían estas excepciones? Cuando nos dice que el porcentaje de trabajadores en determinada empresa tiene que ser no menor del 90% de los empleados deben de ser salvadoreños. Ahí existe un régimen de protección especial para con la mano de obra salvadoreña. Es una discriminación positiva. Eso sí está permitido por ley. Cualquier otro elemento, por ejemplo, que exista en cuanto a una persona por no pertenecer o por no tener determinada opinión política, y se le diga, mire, no, es que aquí solo contratamos, en la municipalidad solo contratamos a personas que compartan nuestra ideología política, a personas de nuestro partido político. No nos faculta para contratarle, aunque tenga un buen perfil, si no profesa nuestra misma ideología política o nuestra misma religión. O si, por ejemplo, tiene algún tipo de preferencia sexual diferente a la que se entiende por válida en la empresa y por tanto por esa circunstancia no se le va a dar la oportunidad de que preste sus servicios en la empresa, en esa institución. Permítame un segundo, por favor. Bien, continuamos. Decíamos entonces de que no se les va a poder discriminar bajo ningún concepto a las personas por su ascendencia nacional o u origen social también. Eso implica de que, lamentablemente, y hay que decirlo, en el país existen muchas prácticas en las cuales si usted tiene su domicilio plasmado en su documento de identidad que viene de una zona considerada peligrosa, pongámosle nombre y apellido por decir algo, viene de comunidad La Cruz, en Santa Tecla, o viene de La Chacra, o viene de Las Margaritas, por ejemplo, en Soyapango, y eso dice su documento de identidad, puede ser que usted cumpla todo el perfil, cumpla con las exigencias para el cargo, cumpla con la profesión que se pide y todo va bien, va súper bien en las entrevistas y cuando ya van a tomar la decisión de a quién contratar, le piden una copia de su documento de identidad y ahí ven de que dónde se encuentra su domicilio. Y solamente porque su domicilio dice que es de ese lugar, donde se tiene la noción que es muy peligroso, ya no le dan la oportunidad de trabajo. Eso es una discriminación
por el tema de su origen social, de dónde usted deriva. Eso no debería de pasar, aunque les digo, lamentablemente en el país se presenta como una práctica recurrente. En el inciso 13º del artículo 30 nos dice que está prohibido para el patrono exigir a las mujeres que solicitan empleo que se sometan a exámenes previos para comprobar si se encuentran o no en estado de gravidez, si están o no embarazadas. Recuerden de que no puede ser un factor a tomar en consideración para ver si le dan o no la oportunidad de trabajo, el que esté o no embarazada o el que piense quedar embarazada en los próximos meses o años. No puede ser el caso de que estar embarazada le signifique menos oportunidades a las mujeres, menos oportunidades a las trabajadoras. Así tampoco se les puede exigir, dice, la presentación de certificados médicos de dichos exámenes como requisito para su contratación. O sea, que se le diga, tráigame, usted vaya a hacer la prueba de embarazo a un laboratorio donde usted considere y me trae impreso el resultado donde se establezca que usted no está embarazada. Y ya con ese certificado médico, entonces vamos a proseguir con lo que compete a su contratación. No pueden condicionarle, darle una oportunidad de trabajo a que esté o no embarazada. Eso es un derecho de cada persona, ¿verdad? El formar una familia, el quedar o no embarazada, es algo que le asiste a cada trabajadora y no se le va a tener que estar discriminando o vulnerando producto de. La prohibición número 14 nos dice que tampoco se le puede exigir a las personas que solicitan empleo la prueba del VIH, del SIDA, como requisito para su contratación y durante la vigencia del contrato de trabajo. Ya dijimos que no se puede discriminar a las personas por el hecho de ser portadores del VIH. En tanto, el ser portador, por el simple hecho de tener un compañero o compañera que sea portador de este virus, no le hace un potencial foco de propagación, digamos. No es por tener un compañero solamente de que se virus. Para pasar esta enfermedad tiene que haber un contacto más allá de tener solamente de compañero a una persona que lo posee, ¿verdad? El número 15 también dice que no va a poder realizar medios directos o indirectos cualquier distinción, exclusión o restricción entre los trabajadores por su condición de VIH-Sida, así como divulgar su diagnóstico. No va a poder venir y decir, mire, para el uso de servicios sanitarios, esa persona que tiene VIH-Sida únicamente va a poder ir a tal baño. No tiene posibilidad o no se le faculta el derecho para que vaya a los baños donde están todos los trabajadores o donde van todos los trabajadores. También el tema de la ubicación del puesto de trabajo donde van a ubicar a el empleado que posee VIH-Sida. No van a poder discriminarlo y ponerlo en un lugar donde casi no se observe. Estoy viendo que queda poco tiempo para que finalice esta primera parte de la clase. Les pido que nos conectemos al segundo enlace que les compartí a través del grupo de WhatsApp para que podamos continuar con el desarrollo de esta clase. Ya nos vemos en un minuto donde en todo lo que nos conectamos, ¿verdad? Ya nos encontramos.
prohibición número 14 que nos decía que no se le va a poder requerir la prueba del VIH-Sida como requisito para su contratación y durante la vigencia del contrato de trabajo. Esto porque hablábamos de las posibilidades de contagio para que se den de esta enfermedad no es única y exclusivamente por tener a alguien de compañero de trabajo, de compañera de trabajo, por sentarse a la par dentro de la oficina. Eso no es suficiente para que uno pueda contagiarse de esta enfermedad. Obviamente debe de existir un cruce de fluidos para que se dé este contagio. Por tanto, no puede ser un factor a tener en consideración para el patrono el que una persona sea portadora de la enfermedad del VIH-Sida. Y la número 15, la prohibición número 15 establece que tampoco va a poder realizar por medios directos o indirectos, decíamos, cualquier distinción, exclusión o restricción entre los trabajadores por su condición de ser portadores de VIH-Sida, así como divulgar su diagnóstico. Esa es algo muy propio, ¿verdad? Muy personal, el tener esa condición. Entonces no está facultado bajo ninguna premisa el patrono para andarlo divulgando con terceros, ¿verdad? Al interior de la empresa, la condición de ser portador de VIH-Sida de una persona. No le va a andar diciendo al personal, miren, no se acerquen a fulanito, no se acerquen a tal persona, a la compañera tal, porque ella ha presentado una constancia o ha pasado consultas y ha hecho constar que ha pasado dichas consultas a recursos humanos para justificar su inasistencia o sus llegadas tardías y es porque tiene SIDA. Entonces, sépanlo para que ustedes se mantengan a la distancia, se mantengan de lejitos con esta persona y no vayan a tener ningún contacto con ella, ¿verdad? Eso es una prohibición que también asiste a los patronos en tanto las personas que sean portadoras de VIH-Sida. Bien, esta era la parte que nos faltaba por desarrollar de esta presentación. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre el contenido de estas prohibiciones de los patronos que acabamos de ver? ¿O está todo claro? En mi caso todo bien, Lick. Ok, perfecto. Entonces quiero ver, todo claro, dice también Jocelyn. Solo vamos a iniciar entonces la próxima presentación. La próxima presentación que sería sería la referente a las obligaciones de los trabajadores, así como tenemos como trabajadores derechos que nos asisten conforme a la regulación del Código de Trabajo, pues también tenemos obligaciones que cumplir en el desempeño de nuestros roles. Lo encontramos en el artículo 31 del Código de Trabajo. Veamos estas tres primeras obligaciones. Dice que el trabajador va a tener que desempeñar el trabajo convenido. Cuando uno acepta una oportunidad de trabajo y le expresan las condiciones, le expresan el horario, le expresan a dónde va a tener que presentarse, pues uno tiene claridad de a qué se está comprometiendo. Y basado en ese conocimiento, usted va a tener que cumplir
con el trabajo que se comprometió a cumplir. Dice que a falta de estipulaciones, es decir, a falta de esas indicaciones concretas de en qué consiste mi trabajo, el que el patrono o sus representantes les indiquen el trabajo que el patrono o sus representantes les indiquen. Siempre dice que sea compatible con su aptitud o condición física y que tenga relación con el negocio o industria a que se dedica el patrono. Decíamos de que era un derecho contar con un contrato por escrito donde se establecieran con claridad las obligaciones y todas las reglas que van a regir esa relación de trabajo. Pero existe el caso de circunstancias donde no se firma un contrato de manera tan inmediata, tan pronta. Entonces dice que el trabajador va a tener que realizar el trabajo que le diga el patrono o sus representantes, siempre y cuando sea compatible con mis habilidades, con mis aptitudes, con mi perfil o condición física, y que tengan relación con el negocio o industria a que se dedica el patrono. No es que lo van a mandar a hacer cuestiones particulares, cuestiones diferentes que no tienen nada que ver con el rubro al que se dedica el patrono. Número 2 dice que va a tener el trabajador que obedecer las instrucciones que reciban del patrono o de sus representantes en lo relativo al desempeño de sus labores, en lo que tiene que ver con el desempeño de sus labores. No estamos hablando de lo que tiene que hacer en su carácter de ciudadano común y corriente. Lo que ya decíamos, que era prohibición para los trabajadores, obligar a afiliarse a una asociación, ejercer el voto de una u otra manera. Eso no son instrucciones que debe de dar el patrono o sus representantes y uno debe de obedecerlas, sino solamente aquellas que tengan que ver con el desempeño de las labores que yo estoy ejerciendo. Y tercero, dice desempeñar el trabajo con diligencia y eficiencia apropiadas y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Se me ha contratado para rendir resultados en una empresa. Y se me dice, mire, usted va a tener, por ejemplo, hablemos de un call center, digamos. Entiendo que se les mide por llamadas o atenciones brindadas vía telefónica. Entonces, uno tiene un número, ¿verdad? Que le han dicho que va a atender de manera diaria en cada jornada. Entonces, va a tener que adecuar su labor, que ejercer su rol de tal manera que atienda ese número de llamadas que le han dicho que debe de cumplir. También hablemos, por ejemplo, de quienes se dedican a repartir productos al área de logística, de que tienen tiempo de entrega, se comprometen a llevar determinado producto en tanto tiempo a el consumidor, ¿verdad? A el cliente. Esto tiene que ser, dice, con diligencia y eficiencia apropiadas y respetando el tiempo, lugar y forma que hubieran convenido. Esa es parte de la obligación que le asiste a los trabajadores en el ejercicio de su rol. Bien, de estas tres obligaciones, ¿tienen alguna duda o consulta? De estas tres obligaciones que hemos empezado a ver de los trabajadores y que encuentran regulado en el artículo 31 su contenido. No, Lick. Perfecto, estamos bien entonces. Vamos a quedarnos hasta acá en esta primera clase después de vacaciones que estamos empezando a agarrar nuevamente ambiente para llegar hasta el final de este ciclo y nos encontramos el día jueves para finalizar con esta temática e iniciar la siguiente. Cuídense mucho, buen provecho y que tengan una bonita jornada. Gracias, Lick.
Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día, gracias igual. Gracias, Lick. A la orden.